Spanish Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo, Ale. Ahora me encuentro en las Islas Canarias y he encontrado una tiny house o una casita muy interesante que te voy a mostrar. Y durante este video vas a aprender y vas a escuchar muchas palabras nuevas en español con relación a casas. Así que bueno, acompáñame para que te pueda mostrar este lugar. ¡Vamos! Esta es la puerta principal y esta vendría a ser la entrada. Me voy a quitar los zapatos y los voy a dejar aquí en la escalera. Quítate los zapatos, por favor. Subiendo estas pequeñas escaleras, nos encontramos con el comedor y la cocina. La cocina es muy bonita y pequeña, pero tiene todo lo necesario para una corta estancia. Esta es la mesa del comedor. A los lados de la mesa hay dos sillas. En esta silla está mi mochila y sobre la mesa está Dr. Pepper. Sigamos. Bueno, volviendo a la cocina. En la cocina tenemos un armario o un repostero. Voy a abrirlo y mira, aquí tienes un hervidor eléctrico para hervir agua. También tienes esta máquina que sirve para calentar pan o tostar pan. En esta sección hay muchos platos. También hay una cafetera, servilletas, por supuesto, sal, pimienta, aceite, vinagre, todo lo que necesitas para tu ensalada. Y a este lado se encuentra el papel aluminio y el papel film. Suficiente, ¿no? Sigamos. Este de aquí es el interruptor. Con este interruptor puedes encender o apagar las luces. Las luces están apagadas y ahora están encendidas. Sigamos. Aquí está el lavadero. Esta cocina no tiene lavavajillas, así que tienes que lavar todo a mano. Aquí hay una esponja y aquí está el jabón de lavar platos. Mira, aquí se encuentra la tabla de picar. Vamos a ponerla a este lado. Hace un rato lavé los platos y ahora están secándose en este lado, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Mira, esta es la cocina. Es una cocina de inducción y en la parte superior se encuentra la campana extractora. Hace mucho ruido. Después se encuentra la refrigeradora o refri. Es una refrigeradora bien grande y aquí adentro hay muchas cosas como agua, vino y sobre todo algo muy importante para mí, hay queso fresco.
Este queso es muy rico y la verdad que estoy comiendo bastante porque esto no lo encuentras en Suiza, así que ahora estoy aprovechando. En la parte inferior o en la parte de abajo se encuentra el horno. Es un horno eléctrico. También hay un pequeño microondas. Y bueno, estos de aquí son espacios de almacenamiento. Aquí está la basura, por ejemplo, el tacho de basura, que ahora está bastante lleno. A este lado se encuentran los cubiertos, por ejemplo, la cuchara, el cuchillo, el tenedor. Y para tu café o para los postres, la cucharita. Y en la parte superior o sobre la mesa hay un candelabro. Esta cocina comedor tiene un diseño bastante interesante, como puedes ver. Hay muchas plantas, por ejemplo aquí hay una palmera, a este lado hay otras plantas y la pared tiene un diseño bien curioso. Esto de aquí es piedra. Hay este diseño bien curioso. Parece una pared hecha de hojas, ¿no? Muy bonito. Ah, y a mi izquierda hay un extintor. Bueno, sigamos. Te voy a mostrar una parte muy interesante de esta casita. ¡Wow! Voltea tu teléfono y suscríbete. Esta es la sala de estar, o la sala, y aunque es una sala muy pequeña, tiene todo lo necesario. A este lado hay un sofá verde bien grande, que lo puedes usar incluso para dormir. Al frente hay dos mesas pequeñas y a este lado se encuentra la televisión o la tele. También tiene un diseño muy interesante, ¿no? Como que un poco rústico, con estos muebles que parecen ser un poco antiguos. A este lado hay una ventana de forma circular con un borde amarillo. Aquí hay un sillón y detrás del sillón hay una escalera. Esta escalera es de madera y parece ser bien antigua. Aquí hay una lámpara que la puedes mover. Bueno, sigamos. Vamos por aquí. Sobre esta pared hay muchas repisas con plantitas. Y detrás mío, ¿has visto? Detrás mío se encuentra esta puerta bien antigua. Incluso tiene estas llaves de hierro. ¿Quieres ver qué hay detrás? Veamos. Es un espacio de almacenamiento donde hay cosas para limpiar, como la escoba, el recogedor, el trapeador. Este de aquí es el trapeador. E incluso hay una tabla para planchar la ropa. Pero eso no es todo. Mira lo que hay aquí. ¿Alguna vez has visto un baño conectado directamente a la sala sin puerta? Bueno,
Eso es lo que tenemos aquí. Déjame mostrarte. A este lado todo es bastante normal, ¿no? Se encuentran las cosas que normalmente encuentras en un baño. El lavadero de manos o lavabo con el caño. Un inodoro. Y a estos dos lados hay espejos. Aquí al frente hay una cómoda donde puedes guardar ropa o productos para el baño. En este cajón hay una secadora de cabello. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es esto de aquí. Mira. Aquí está la ducha. Es una ducha bien amplia y la cabeza de la ducha está aquí arriba. Así que cuando abres el caño, el agua cae como si fuese lluvia. Mira. También hay una ducha de mano. Pero mira, si pasas por aquí, te darás cuenta que mientras te duchas, puedes ver televisión. Sigamos, ahora te voy a mostrar la parte de arriba o el segundo piso. ¡Vamos! Tenemos que subir estas escaleras, así que hay que prestar atención. Esta parte de aquí está hecha de piedra, pero esta otra parte de la escalera está hecha de metal. Y mira, aquí hay unas ventanas enormes y la vista es muy bonita. A través de esta ventana puedes ver la calle, pero también las montañas por allá. También hay cortinas para tener un poco de privacidad. A este lado hay una salita, una pequeña sala con este sofá, sillón circular, donde puedes sentarte y disfrutar la vista. Mira, a mi lado hay más plantas. Y muy importante, porque aquí hace bastante calor, por allá se encuentra el aire acondicionado y aquí sobre esta mesa está el control. Vamos a encenderlo. Ahora quiero mostrarte algo bien loco. Esta parte del piso de esta sala está hecha de vidrio. Da un poco de miedo, ¿no? Ahora te voy a mostrar la habitación. ¡Tarán! Esta habitación es bastante pequeña y aquí está la cama. Hay dos almohadas. ¿Y has visto esto de aquí? Es una lámpara que parece ser una jaula para pájaros, ¿no? Aquí hay una pequeña cómoda para guardar tu ropa. Y aquí también puedes colgar tus casacas, tus polos. Esta habitación también tiene aire acondicionado porque durante la noche hace bastante calor y es difícil dormir si es que no tienes el aire acondicionado encendido. Y mira la pared. En la pared hay estos huecos
donde puedes colocar velas. A mi derecha hay una ventana circular que se puede abrir. Bastante aire fresco. No hemos terminado todavía porque hay una habitación más que está arriba, así que vamos a buscarla. Para acceder tenemos que presionar este botón. ¡Vamos! Mira nada más la vista. Desde aquí puedes ver las montañas. ¡Wow! Y finalmente hemos llegado a la última habitación, que en realidad es una terraza. Aquí hay un sofá donde puedes sentarte. Y desde aquí puedes ver el mar. ¿Lo ves? Allá al fondo. Aquí hay una bañera o una tina donde puedes lavarte los pies, por ejemplo. Voy a tratar de abrir el caño. A este lado hay un lavadero que es muy importante porque esta terraza tiene una parrilla donde puedes hacer parrillada y funciona con gas. Y aquí también hay una pequeña mesa con 2 sillas para que te sientes, comas algo, te tomes una copita de vino y disfrutes esta vista tan bonita. Qué lugar tan interesante. Bueno, Spanish Survivors, aquí termina el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho conociendo esta pequeña casita, aprendiendo mucho vocabulario en español en todas estas habitaciones que hemos recorrido. Y bueno, déjame saber en los comentarios si alguna vez te has hospedado en un lugar así de interesante y dónde. Si te gustó este video, dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando suba el próximo video. ¿Ok? Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!